18. Alcalde. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfaro. Alfaro. ¿Está Alfaro? Debe estar teniendo problemas, profesora. Eso, parece. Arévalo. Ya, gracias. Arévalo. Arévalo. No se va a poder conectar, profesora. Vances. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bautista. Bautista. Calderón. Calderón. Presente, profesora. Calderón Ya, Quispe, presente. ya, está bien. Chapoñán. 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 Córdoba. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Wilson. Córdoba Silva. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz. Cruz Flores. Escobar. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Farro. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores. Flores. Camarra. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. Guerrero. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gutiérrez. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Laina. Presente, profesora. Buenas tardes. Hola. Mejía. Mejía. Niño. Presente, profesora. Buenas tardes. Ya. Ok. Pacherres. Pacherres. Parra Vargas. Parra. Parra. Peralta. Peralta. Quispe. 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 Ramos. Karen. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Hernández. Junior. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos. Karen. Ríos. Ríos. Rivadeneira. Profesora, no se va a poder conectar. No se va a poder conectar porque está mal. Está mal, Rivadeneira. Ya. Sí, Rosales. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Saavedra. Presente, profesora. Ya. Santa María. Santa María Rojas. Segura Flores, Luis. Segura Flores. Sempartegui. Presente, profesora. Ya. Suclupe. Presente. Tantalián. Presente, profesora. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Liz. Tesen. Tesen Oliden. Tesen Oliden. Tineo. Tineo Carrasco José.
Va a ingresar un poco tarde, profesora, por su trabajo. Ya. Vargas. Buenas tardes, profesora presente. ¿Qué tal, niño? Buenas tardes. Vázquez Tintaya. Alexander, ya. Villacorta. 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 Villalobos. Presente, profesora, buenas tardes. Negra. Presente, profesora. Ya, ok. Chamel. Villalobos Rojas. Presente, mis buenas tardes. ¿Qué tal, niña? Buenas tardes. Villalobos Cerrones. Euler. Hola. Está Villalobos. lloviendo por su profesora, no va a poder entrar. Está lloviendo por su tierra. Ok. ¿A quién no lo llamé? Profesora, buenas tardes. Soy Flores que disculpe la demora. Ya, niña. Ok. ¿Quién más? Profesora Pacherres, presente, profesora. Disculpe la tardanza. Ok. Pacherres Rodríguez. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más, chicos? Parra Vargas. ¿Está o no está? Bueno, nadie más. Están calladitos, ya no me dicen, entonces ya llamé a todos, ¿no? Ok, chicos. Bueno, vamos, hoy día nos toca la última exposición, ¿no? De los grupos. Hola, chicos. El grupo número 5. Aquí, profesora. Miss, pero primero no debes poner el grupo de Freddy. ¿El grupo de Freddy? Sí, porque creo que solamente presentaron un video, ya que los demás integrantes de su grupo estaban enfermos. Sí, porque yo me acuerdo que pregunté ese día. Sí. Bueno, ¿no están? Sí, Miss. Ah, ya ve, chicos. Ya se van a quedar sin nota. ¿Cómo, Miss? Se van a quedar sin nota, Freddy. No, Miss, Todos ¿por qué? estuvieron enfermos ese día. No, ya estamos preparados. Ah, ya. Ok, Escobar. Ya, su grupo. A ver, Santa María Rojas. ¿Está? Santa María Rojas. Del grupo. No está, ¿no? Villalobos. Villalobos Chamel. Presente, profesora, aquí está. Ok, sí está. Ya. Laina. También está. Sí, profesora. Escobar también. Ya. Parra. Parra. Ya. Córdoba, Saraí. Sí, Miss. Ya sé. Parro. También. Chapoñán. Chapoñán no está, ¿no? Vázquez, Alexander. Vázquez. Vázquez. Bueno, chicos, ya yo llamé al grupo. Si no me contestaron, le pongo inasistencia. Profesora Vázquez Tintaya. Vázquez Tintaya, Vázquez Alexander. Ya, está bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a escuchar al grupo número 3. ¿Sí? Pueden compartir. Marisa Flores. Marisa Flores, ¿también está en el grupo? Hola, niños. Marisa Flores está en el grupo. Sí, profesora, estoy en el grupo. ¿Qué ha pasado? No, no lo tengo anotado. Ya, voy a anotarte. Parra, Córdoba, Laina, Escobar, Villalobos, Ana María Farro, Chapuñán, Vázquez. Ya, Marisa Flores.
Muy bien. Ya, pueden compartir, niños. Marisa Flores, dime. Profesora, esto voy a salir de la reunión en 5 minutos y vuelvo a ingresar por la acta, ¿sí? Ya. Ok. Chicos, estamos esperando. Ya me pasaron, profesora. ¿Cómo? Y voy a compartir. Ah, ya, gracias. Muy bien. A ver, me avisan si se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Ya. Profesora, ¿me escucha, verdad? Sí, estoy escuchando. Te escucho. Ya, profesora, la exposición. Para la exposición de hoy, profesora, está Romante, Abelain, Alexander Baza, quien les habla. Saraí Córdoba, presentaría Daniel Parra y Shamel Villalobos. El tema de exposición moderna. Para la siguiente. La moderna. Ujú. Chicos, ¿qué pasó? Sí, ¿Me escucha, profesora? sí, ahorita sí te estoy escuchando. Ya, profesor, el internet estaba lloviendo como que Problemas. Tiene problemas con la conexión, me parece. ya les estaba mencionando el arte en la Edad Moderna. Edad Moderna pues, empieza con la conquista del Constantinopla en los años 1453, el Imperio Turco, ¿no?
Dentro de esta etapa, pues, aparecen varios sucesos importantes, en el cual, pues, en los siglos XV y XVIII, se dio inicio a la imprenta y el descubrimiento de América y otras revoluciones, ¿no? Como la Revolución Francesa. Dentro también de los sucesos, comenzó a realizarse de manera individualista, como éxito en el mercado libre, ¿no? También tuvo una influencia de la emancipación de lo moderno del arte que todavía pregonaba lo religioso, ¿no? También se desarrolló más el arte en los dos periodos, periodo barroco, el clasicismo, el rococó, e influencias del neoclasicismo. Estas etapas mis compañeros van a explicar más adelante, ¿no? Además de las artes plásticas, otras artes bellas como música, la y la literatura eran desarrollados paralelos, tecnologías y formas, y en su mayoría pues eran estéticos y de manera intelectual, de acuerdo con la biología del autor. Algunos aspectos en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora yo hablaré acerca del siglo XV, que también es llamado el siglo de las innovaciones y, bueno, abre la denominada también era de los descubrimientos. Al igual que esta fue una época muy buena, también tuvo su lado oscuro, el cual creo yo que nos tocó en parte a nosotros, porque esta época también fue llamada era de la represión. ¿Pero por qué? Porque se dio el expansionismo europeo, lo cual se dio con la conquista de América. En la conquista de América, como se sabe, se dio el comercio de los esclavos, y esta fue dada en condiciones inhumanas. Muchos desarrollos tecnológicos, sociales y culturales se dieron en este siglo. Y también hubo problemas con el papado, ya que en Europa se dividió. En el siglo XVI, que también se llamó siglo de las colonias, comenzó el 1 de enero de 1501 y terminó el 31 de diciembre de 1600. Bueno, en España y Portugal exploraron el denominado Nuevo Mundo, ¿no? Aquí es cuando empezaron a hacer ciertas investigaciones de su nuevo descubrimiento. España también se erigió como superpotencia, ya que gracias a todas las riquezas que habían extraído del Nuevo Mundo, ellos tomaron la cabecilla. La economía se globalizó, fue uno de los mejores años para España, Europa en general. Y también para Inglaterra y el Oriente Próximo. Por favor, la siguiente diapositiva. El Renacimiento. Bueno, el Renacimiento es un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI. Supuso el renacer de los valores e ideas clásicos después de la Edad Media. La Edad Media es un periodo histórico que se sitúa entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la caída del Imperio Bizantino en el año de 1453. Este periodo también es conocido como los años oscuros o la edad oscura, como mencioné antes, ya que, bueno, se dio la violencia e irracionalidad. Bueno, pero este movimiento se divide principalmente en dos etapas, el 400 y el 500. Pero también existe otra etapa, la cual no saben muy bien los historiadores en qué movimiento se situó.
pero normalmente se dice que pertenecía al Renacimiento, cuya etapa también se llamaba manierismo. Pero ya que no es muy conocido y no hay muchos aciertos sobre esto, yo solamente me centraré en el 400 y en el 500. La arquitectura, la arquitectura. Bueno, las características de esta eran la racionalidad de las formas artísticas. La obra se elabora con un método científico matemático. Para conseguir este objetivo, pues se recuperan las órdenes clásicas y también se dio la organización del espacio de acuerdo con leyes de perspectiva. También destaca la pirámide visual de Brunelleschi y las formas que se dieron aquí en la arquitectura eran perfectas. También se descubren formas abovedadas, que quiere decir el elemento más la cúpula. Los arcos, los muros también se dieron nuevas formas en estos, y sus funciones eran sustentar y el cerramiento. Y bueno, también tenían la idea de orden, proporción, simetría y armonía. Quiere decir que las partes del edificio tenían que guardar una proporcionalidad. El 400. Bueno, aquí la arquitectura se recuperan las órdenes clásicas. Se generaliza el uso del arco de medio punto, combinado con bóvedas de cañón, cúpulas y aberturas adinteladas. Los edificios también eran de planta rectangular y en ellos predominaban la horizontalidad y el retorno de las proporciones a escala humana frente a la verticalidad o monumentos de lo gótico. También siguen teniendo como objetivo importante los edificios religiosos, como las iglesias y las capillas, pero también alcanzan un gran desarrollo con la construcción de edificios civiles. Sobre todo los palacios, ya que surgen nuevos elementos decorativos como las pilastras, los tondos o también los medallones, los grutescos, los motivos, etc. En la escultura tenemos de que las características de estas, en el 400, se valora la perfección de las formas. El relieve se recupera también gracias al sciaciato. Los materiales eran de mármol y bronce. En esta sigue predominando el voluto. El bulto redondo, pero también empiezan a desarrollarse temas mitológicos, históricos. Y eso también podemos ver en las imágenes que se dan. Por favor, ¿puedes seguir en la siguiente diapositiva? Ya. Bueno, como podemos observar allí, eso dentro de la arquitectura, allí tenemos, como mencioné antes, Santa María de Flori, que es la Catedral de Florencia, ¿no? Esta fue una de las arquitecturas que se dio en el 400. Y en el 500 podemos ver la Catedral de San Pedro. Si observamos bien el 400, a pesar de que ambas son catedrales,
En la del 400 son un poco más encerradas, a diferencia a la del 500, que son un poco más abiertas, más descubiertas, con más salidas. En ambas se intentaba recuperar lo clásico y, como mencioné, también tenían en cuenta las formas redondas en su capilla. La siguiente diapositiva, por favor. Como había dicho, en el 400 se valora la perfección de las formas. Si podemos observar ahí, en el 400 observamos dos imágenes que son de David Bronze, de Donatello, que se creó en el año de 1440 a 1446, y de San Jorge, Donatello. El relieve que hay en estas, que se recupera gracias a Sciasciato, y los materiales usados en estos, en uno es el mármol, como se puede observar, y en la otra es el bronce. Y ahora también tenemos la escultura del 500 de David Miguel Ángel. Esta es una escultura muy popular, creo que muchos han visto, saben de ella, ¿no? Aquí, en este movimiento artístico, triunfó la armonía y el equilibrio, que ya se había avanzado en el 400, ¿no? También se dio la búsqueda de la grandiosidad y la monumentalidad, debido a las estructuras clásicas descubiertas en Roma. También se da la recuperación del desnudo y las representaciones heroicas y gigantescas. Las esculturas también aquí eran realizadas en bronce, pero en su mayoría y en mármol. Grandes esculturas habían de bulto redondo. Se pierde el interés al relieve, como en el 400 había bastante interés en esta, pero en el 500 se pierde. La profundidad y el estudio de los volúmenes eran más sobre plano. La preocupación por la representación del cuerpo humano trataban de ser más detallados en esto. Normalmente los temas en sus esculturas eran religiosos, mitológicos, o también eran retratos, monumentos públicos, o hasta esculturas de funeraria. La siguiente diapositiva, por favor. La pintura. Bueno, dentro del 400 podemos percibir el mundo real, es decir, como lo ven nuestros ojos. La réplica realista de la figura humana también, y utilizaban la perspectiva lineal para el volumen. La temática era variada. También se dieron las famosas pinturas de mural al fresco. Estas eran tendencias que era arcaizante y de carácter científico. En la segunda mitad se empieza a notar el uso del óleo y la pintura flamenca. Como podemos observar ahí, el pago del tributo de Masaccio. Dentro de la pintura podemos observar cómo hubiese sido un punto de vista humano, ¿no? Cómo es que ellos lo veían. Y las características de la pintura del 500, la composición en esta eran las formas geométricas o también simétricas. La perspectiva más natural, y ellos buscaban la profundidad a través de las luces. Es decir, que resaltaban más ciertas partes con colores claras para que así pudieran resaltar del resto de la pintura.
como podemos observar allí, en la Virgen de de las Rocas de Leonardo da Vinci. Podemos observar que él usa mayores colores o colores claras y resaltantes en los rostros que marcan esa imagen. El cuerpo humano, según los cánones clásicos, y también con mucho movimiento. El color gana importancia. Como dije, lo usaban para poder resaltar cosas importantes, ¿no? Las técnicas. Ellos usaban técnicas como al óleo, al fresco también llamado. El óleo era normalmente pintado sobre la tela. Y los temas de las pinturas eran religiosas e inspiradas también en el arte clásico. Ahora sí doy la palabra a mi compañero que se quiera la exposición. Bueno, profesora, yo le voy a hablar del barroco y también le voy a hablar del clasicismo. Bueno, el barroco fue un periodo artístico que abarca desde el 1600 hasta el 1750, ¿no? En este periodo el arte se hace más cercano a las personas. En cuanto a lo que es el pesimismo y el dolor de la sociedad se reflejan en las obras del barroco, que están llenas de movimiento, novedad, contraste, naturalidad, fantasía e imaginación. En Italia la iglesia será el mayor demandante del arte para hacer propaganda de su poder, y Francia en cambio utiliza el arte como muestra de su poder político. En las características de este estilo del barroco tenemos en la pintura composiciones en diagonal, efectos de perspectiva; en lo que es la escultura, el gusto por las figuras en actitudes dinámicas con vestidos que parecen agitados por el viento; en la arquitectura se impusieron el orden colosal, la curvatura de líneas y planos y la dilatación del espacio interior, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de unas obras, profesora, más que nada es para mostrar, ¿no?, algunos ejemplos. Sí, siguiente diapositiva, por favor, para poder explicar lo siguiente, que es el clasicismo, profesora, ¿no? Las academias que se crearon primero en la Italia renacentista y luego en España, Inglaterra y Francia fijaron un gusto estético que ponían las normas codificadas por los tradistas del arte por encima de la fantasía creativa. Francia se convierte en la segunda mitad del siglo XVII en el centro de este movimiento clasicista, aunque en Italia lo inspiraron en su primera mitad. Y también ahí tenemos unas obras mis, como una pintura, La Piedad de Aníbal Carracci, en la arquitectura del Palacio de Versalles, ¿no? Y en la Catedral de San Pablo de Londres, ¿no? Esos son en cuanto a las obras, en cuanto a los ejemplos. Y bueno, ahora sí le doy pase a mi compañero Alexander, que va a ser la siguiente. Que es... Bien. Señor Alexander, ¿está por ahí? Ya, sí, profesora, acá presente. Muy bien, Alexander. Se me fue la luz y no sé si me logran escuchar. Sí, ya. Vamos bueno, entonces seguiremos con la explicación, ¿no? Dentro también de la Edad Media encontramos a la época de Rococó. Esto va más o menos en los años o en el siglo 16, que pues terminó por definir como un estilo autóctono la previvencia de las principales manifestaciones artísticas del Rococó, con un sentido más enfatizado en lo que es la decoración, ¿no? Y el gusto, llevándola a un paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia, ¿no? Entonces, acá lo que se considera importante es lo que el autor quiere difundir a través de su arte, ¿no? La elegancia y pues la riqueza en su decoración. Bien, como parte de la época de Rococó hemos considerado tres obras, uno de que es arquitectura, una pintura y una escultura. Bien, explicaré acerca de la iglesia de Wings. Bien, pues
Se construyó en el siglo XVIII. Sus restos son una sombra de lo que fueron unos 600 artesanos, ¿no? Y arquitectos que pues salieron de las escuelas. Por ejemplo, acá se encuentran los hermanos que destacaron por encima del resto, pues Domínguez y los autores, ¿no? Dedicados de llevar esta importante construcción, la historia, ¿no? Como una riqueza arquitectura de Wayne, ¿no? Fue un estilo en Francia a los comienzos del siglo XVIII que inauguró, ¿no? La bandera de la en fin, muchos aspectos que se considera dentro de la iglesia, ¿no? Asimismo, transmite una alegría, ¿no? En los estilos Picasso, ¿no? Bien, en la pintura de Quitasol, a ver, ya. Es que no logro ver la imagen, profesora, no sé si... Corto de vista, o que te lo hagan, te amplíen un poquito. Ya, espera, profesora. Bien, y ahora sí, profesora. Ya explicaré acerca de la pintura de Quitasol. Bien, este es un cuadro, ¿no?, de Francisco de Goya, conservado en el Museo de Prado, ¿no?, y que forma parte de una serie de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, ¿no?, en concreto para la serie destinada de la decoración del comedor de Infante Carlos, ¿no?, entonces príncipe de Austria, ¿no? Entonces a él fue construida esta pintura como de decoración, ¿no? Este artista fue Francisco de Goya, pues su periodo de ser el romanticismo también dentro del periodo rococó, ¿no? También está ligado a la misma fecha que es la edad moderna, y la fecha de creación pues, es en el de 17, ¿no? Su ubicación, como mencioné, en el Museo de Prado, y la técnica elaborada en la siguiente pintura fue el óleo sobre lienzo. Y la escultura fue realizada en porcelana, ¿no?, un material muy importante del arte rococó. La realizó y en el año de 1758, Maurice Malcolm, pues es uno de los importantes de la colección de White, ¿no?, con sede en Londres. En los años de 1734 y 1745, pues se desarrolló unos importantes escultores rococós que por cierto, que ya hicieron escultura de carácter especialmente difícil, ¿no? Y pues enfatizaba algunas diferencias entre ellos para la elaboración de ella. Y pues al final se terminó construyéndolo en el año de 1958 como una importante estructura dentro del rococó. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, mi compañero Roger para que explique el neoclasicismo. Ya. Roger. Sí, profesora. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Ahora voy a exponer sobre el neoclasicismo. Bien, el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII, más o menos, ¿no? Y abarcó también hasta mediados del siglo XIX. Tenía como base la renovación de valores filosóficos y también de los valores estéticos, ¿no?, de la antigüedad clásica, y también el culto de la razón. Estos eran interpretados como modelos para la construcción de la modernidad en esa época, ¿no?
Este movimiento se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo, pero desde allí se extendió hacia el resto de Europa y también América, algunas partes de América no, que fue de la mano con la expansión del iluminismo o de la ilustración, que fue clave filosófica del movimiento neoclásico en todas las manifestaciones de esto, ¿no? Bien, tuvo manifestaciones como la literatura, la arquitectura, la pintura, la escultura y la música, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora voy a hablar sobre la literatura y las características que tenía esta en esa época, ¿no? Bien, las características de la literatura eran el conflicto entre el honor, el deber y las pasiones, se caracterizaban por eso. Las fuentes de inspiración para los autores en esta época eran la antigüedad clásica. También se preocupaban por la elegancia formal y sobre todo predominaban los géneros críticos sobre los didácticos. Algunos de los autores más importantes en la literatura neoclásica eran Jean de La Fontaine y Daniel Defoe. Bueno, ahora sobre la música, ¿no? La música en esta época, a diferencia de, bueno, otras artes como las artes plásticas o la literatura puede ser, la música acá no fue llamada música neoclásica, sino fue llamada simplemente música clásica, ¿no? Pues la ausencia de registros musicales de la antigüedad clásica dejaban sin efecto cualquier propósito de revisionismo histórico. Las características que tenía la música era el protagonismo de la línea melódica sobre la armonía, ¿no? Resaltaba más la melodía sobre la armonía. También tenía una armonía constante, sus ritmos eran regulares y constantes también. Tenía un estilo brillante y claro, ¿no? Y también se dio aquí el nacimiento de las formas como la sonata y la sinfonía también. Algunos de los autores más importantes representantes de la música clásica fueron Antonio Salieri o Joseph Haydn. Luego sobre la arquitectura tenemos que el estilo neoclásico fue el modelo preferido para la arquitectura civil oficial durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Convivió con tendencias afines como el pandillismo, ¿no? También el neogriego, que fue un movimiento inglés y norteamericano. La arquitectura neoclásica tuvo una serie de características bastante específicas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes, como que estaban basadas en la valoración simbólica de las formas geométricas y la línea, ¿no? También había rechazo de la compenetración de las plantas y los volúmenes. Los volúmenes interiores eran expresados en el exterior y también en esa época respetaban la pureza de los planos y de los volúmenes. Ahora voy a hablar sobre la escultura y algunas características que tenía. Bueno, aquí se dio el abandono de la policromía. También se dio preferencia por el mármol, el cobre y el alabastro. Acá también se daba la exaltación de la belleza ideal, el equilibrio formal, también la sutileza en la representación de la expresión emocional, también en las esculturas, ¿no? Y el aspecto general de pureza también. Algunos representantes de la escultura en esta época eran Antonio Canova, Lorenzo Bartolini, Francesco Rudi, etc., ¿no? Y por último tenemos a la pintura, que en la pintura predominó el dibujo sobre el color, también el uso de la luz clara y fría, ¿no? También se caracterizaba por tener contornos claros y bastante definidos, tenían superficies bastante bien acabadas, ¿no? Y uniformes.
no permitían distinguir las pinceladas, ¿no? Parecía que era una fotografía y no una pintura, aunque bueno. También se dio la eliminación de escenas secundarias. Para el fondo predominó también el uso de la arquitectura grecolatina o incluso el uso de penumbra sobre el paisaje también. Ahora la siguiente diapositiva, por favor. En eso fue sobre la época del neoclasicismo. Ahora voy a hablar un poco sobre el prerromanticismo. Este fue un movimiento literario que se desarrolló en Europa, principalmente en el último tercio del siglo XVIII, ¿no? Y cuyo ocaso transcurre en las últimas décadas de la centuria, cuando se ve sustituido por el romanticismo, en total oposición del neoclasicismo también, ¿no? Y la principal estética era la ilustración. Algunas características del prerromanticismo eran que ¿cómo se llama? Se diferenciaba del neoclasicismo porque aquí afirmaban que el predominio del sentimiento, afirmaban el predominio del sentimiento frente a la razón, ¿no? En sus obras, los escritores expresaban sus sentimientos más tristes o alegres y exaltados, ¿no? Aquí también rechazaban las reglas, aunque algunos escritores prerrománticos las aceptaban también. También tuvieron bastantes autores destacados. Como se expresó en las líneas anteriores, tuvo un nacimiento en Europa, ¿no? Así que se paseó por diferentes países de este continente, ya sean Italia, España, Suiza, ¿no? Influenció a muchos escritores ilustres de esta época, entre los que destacaron Jean-Jacques Rousseau, que era un representante suizo de este género literario, ¿no? Que una de sus obras más destacadas fue El Adivino del Pueblo, que era una ópera que se estrenó el 18 de octubre ante la presencia del rey Luis XV. También tenemos a Tomás Catherton, que nació el 20 de noviembre de 1752 y su obra más destacada fue Memorias de un perro triste, que la escribió en un tono sarcástico. También tenemos al siguiente autor, Louis Mercier, nacido en Francia, y una de sus obras más destacadas fue La Mesa de París. Tenemos a Madame de Staël, fue la principal representante femenina del prerromanticismo en Francia, en su país, ¿no? Su verdadero nombre de ella era Anna Louise Germaine Necker y nació en París el 22 de abril de 1766. De sus obras más destacadas fueron Delfina y Corina. Tenemos a Manuel José Quintana también, que era un poeta nacido en España, y una de sus obras o de sus mejores trabajos fue el Pelayo y el Duque de Viseu. A José Cadalso, nacido en la ciudad de Cádiz, y su obra más destacada fue Ocios de mi juventud y La Mantunina. Y por último tenemos a Vittorio Alfieri, que es el representante más destacado de esta época, ¿no? Del prerromanticismo en su país, en Italia. Su vida transcurrió entre 1749 y 1803, que fue el año donde falleció. Antonio y Cleopatra, Agamenón, Virginia, Don García, son sus obras más relevantes de este autor. Bien, profesor, eso fue todo. Le pasé a mi siguiente compañero. Ok. Daniel Parra.
profesora Daniel Parra envió un audio para su compañía. No sé si mi compañero Roque podría reproducirlo, por favor. A ver. No está presente Daniel Parra. ¿Qué le pasó? Parra. Ya, profesora, lo voy a reproducir su audio. Ya. De las representaciones artísticas. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Daniel Parra. No he podido hoy sobre la a la civilización española de América, incluso al final de la producción de las representaciones artísticas del arte precolombiano. En muchos casos se produjo un verdadero secretismo cultural, del mismo modo de la producción popular. Se produjo una síntesis entre los estilos europeos y los antiguos tradiciones locales, generando una síntesis que tuvo un aspecto muy particular y característico del arte. El arte colonial se desarrolla en el periodo de No se entiende nada. No se entiende, Alex. Nada. Parece que anda mal también él con su audio. Creo que sí. No escucho nada. Alex, no se escucha. Alex. Yuhu. ¿Me escuchas? No se escucha. se desarrolló durante la colonización de América del Sur. El Perú es uno de las más características de la escuela costeña de cultura. Se desarrolla de un modo más detallista en el caso europeo. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, pero es europeo, pero se modificó en el santuario hispano al norte de México en 1925 en conmemoración a la Virgen de Guadalupe. Tenemos a la capilla dominicana del monasterio de Tezcatlán, que está en el museo de Tezcatlán de México, llamado Museo Nacional. He tenido varias etapas a lo largo de los profesora, ¿logran escuchar? No, yo no entiendo nada. No sé si ustedes lo escuchan. ¿Lo escuchan bien? No, es tu micrófono, creo. Parece que Pidiendo sí. mucho. Ajá, sí. No se entiende nada. ¿Ahora lo pueden escuchar? Profesora, mi nombre es Daniel Parra. No he podido. ¿La escuchan? Más o menos, sí. Ya, bueno, Alex, entonces... ¿tienes a alguien más para que lo pueda, Sí, mejor, ¿no? Luciana, ¿te parece si te envío el audio? Ya está bien, está bien. ¿Qué va a ser? Ay, Luciana premiada. Ya te envié, Luciana. Por reproducirlo, mi micrófono está un poco mal. Ya está bien. A ver. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Daniel Parra. De viaje. ¿Se escucha bien? Bueno, más o menos. Ya, a ver. Bueno. De viaje. De Bueno, viaje. voy a exponer sobre el arte colonial.
dado a la colonización española de América, supuso el final de la producción de las representaciones artísticas del arte precolombino. En muchos casos se produjo un verdadero sincretismo cultural, del mismo modo que en la religión popular. Se produjo una síntesis entre los estilos europeos y los antiguos tradiciones locales, generando una simbiosis que tuvo un aspecto muy particular y característico del arte. En el arte colonial se desarrolla durante el periodo de la ocupación española. En otras palabras, cuando Cristóbal Colón descubrió en América en 1492 hasta la independencia de algunos países americanos, donde trajeron un nuevo idioma, cultura, religión y nuevas costumbres. En el terreno de la arquitectura, trasladaron su cultura a los indígenas, lo que es las iglesias, las catedrales, donde se construyeron sobre antiguos templos indígenas. Así observamos como principal muestra del arte colonial a dos centros geográficos, como lo es Perú y México. En lo que es pintura y escritura, importaron obras de artes europeas, españolas, italianas y flamencas. Después se produjo una producción propia, pero se inspiraron en el arte europeo. Y dado eso, incorporaron nuevos estilos a su cultura precolombina. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el arte colonial. Tenemos al ángel arcabucero. Es una representación de un ángel con un arcabuz en lugar de una espada. El estilo se desarrolló durante la colonización de América del Sur. En Perú, este tema es uno de los más característicos de la escuela cusqueña de pintura, y ahí vemos cómo esta pintura se desarrolló de un modo más detallista que en el caso europeo. Tenemos a la Virgen de Guadalupe. Su origen es europeo, pero se modificó en el santuario prehispano al norte de México en 1925 en conmemoración a la Virgen María. Tenemos a la capilla doméstica del monasterio de Tepoztlán, que está en el Museo de Tepoztlán en México, llamado Museo Nacional del Virreinato. Fue construido varias etapas a lo largo de 2 siglos, entre 1580 y 1767. Después de todo eso se realizó una nueva fachada más adornada. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la arquitectura. Tenemos a la Catedral de Santo Domingo, que está en Moquegua, Perú. Sigue un rito romano y latino. También tenemos el templo de Santa Prisca, que está en México, que se construyó en 1750, dedicado al culto católico. Tenemos a Basílica de Counas, en Brasil, que se construyó en 1757 y 1771. Fue fundado por un portugués llamado Feliciano Méndez, donde se lleva a cabo ritos y cultos derivados de Portugal. Eso es toda mi exposición. Ya. Arte ruso. No sé si está mi compañero Walter por ahí, profesora, para que explique. Walter, dime el apellido. Chapoñán. Chapoñán, parece que Sí, no profe. está. Chapoñán no está. No está Chapoñán. Esa es la diapositiva de Chapoñán. Sí, profesora. No sé qué le ha pasado, no está el niño. Ahora. No ha enviado ningún audio. No les ha llamado, nada. No, profesora. Para nada se ha comunicado. No. Pasemos a otra entonces. ¿A quién más le falta? A ver. Chanel. Sí, profesora, ahora voy a hablar sobre el arte islámico, Ya. el cual este arte se le conoce como un estilo artístico desarrollado en la cultura generada por la religión islámica, el cual esta tiene una cierta unidad estilística.
debido al desplazamiento de los artistas, comerciantes, mecenas y obreros. Y bueno, este empleo se da de una escritura común en todo el mundo islámico, y el cual se desarrolla de la caligrafía, y esto refuerzan una idea de unidad, en el cual tenemos tres tipos de acá de suma importancia de la geometría y su decoración. Como por ejemplo acá tenemos lo que es la caligrafía cúfica, el cual se da mediante versículos del Corán. Tenemos también la lacería, el cual se da mediante líneas entrelazadas, formando estrellas o polígonos. Y por último tenemos lo que es el ataurique, el cual se da mediante dibujos vegetales. Bien, en su arquitectura se dice que crearon edificios con funciones específicas tales como mezquitas, los cuales el mezquita es un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica, y también madrazas, el cual este nombre se le da en la cultura árabe a cualquier tipo de escuela, ya sea religiosa o secular. O sea, en pocas palabras, el madrasa es una escuela religiosa islámica, y siguiendo este mismo patrón básico, aunque con diferentes formas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el arte africano islámico. Este se da en el espacio africano que, a pesar de su situación geográfica occidental, se hallaba en una buena parte de la órbita cultural y artística del Próximo Oriente y la civilización árabe islámica, especialmente en Egipto y Magreb. O sea, todo esto se daba en un occidente árabe, en lo cual este mismo puede decirse que en grandes partes de África Oriental, en excepción de Etiopía, el cual se mantuvo como un reino cristiano. También dice que Tombuctú fue el principal centro de la cultura islámica en el espacio subsahariano desde los finales de la Edad Media, con el imperio Songhai, el cual sucedió por la ocupación marroquí desde el siglo XVI. Bien, otras zonas del África Occidental también y meridional continuaron con su dinámica cultural ancestral, aunque sometidas al impacto negativo de la expansión europea y árabe. Acá, como podemos ver, tenemos lo que es el mezquita de Dinja o Dinja Guber, el cual es original del siglo XIV. Tenemos también lo que es la madrasa de Sankore. Acá fue reconstruida en 1581. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos acá lo que es el arte otomano, el cual se produjo principalmente en Asia Menor y los Balcanes, además de extender su influencia por todo el mundo mediterráneo musulmán. Este periodo es un periodo clásico de la arquitectura otomana, el cual está dominado por la figura del armenio Mimar Sinan, que conjugó la tradición bizantina con elementos étnicos de distintas procedencias. Gracias a él se deben 334 edificios en varias ciudades, lo cual es como son, podemos ver acá, el cual es el mezquita Sexade en Estambul de Mimar Sinan, que se va desde 1543 hasta 1548. También tenemos el sitio de Viena por Nakas Osman, que es de 1588. Tenemos el mezquita azul, que se da en Estambul, de Sedafar Mehmet Aga, de 1609 hasta 1617. Y por último tenemos el mezquita Laleli o de los tulipanes, de Mehmet Taghi Aga, que se da de 1760 a 1763. Bien, ahora le paso a mi siguiente compañero. El arte persa. Buenas tardes, profesora. Buenas Soy el estudiante Escobar. ¿Qué tal, Escobar? Ya. El arte persa. Ya. Bueno. En realidad, bueno, voy a hablar sobre tres culturas: el arte persa, el arte de Mongolia y el arte hindú. Que para eso, pues, vamos a hacer mención un poquito de sus antepasados, pero tratando de centrarnos en la edad moderna, ¿no? En el arte persa, nosotros sabemos que, pues, el imperio persa no pertenece a la edad moderna. Sin embargo, su cultura ha prevalecido hasta la actualidad y ocupan el territorio actual de Irán. Este arte ha sido influido por culturas orientales, ¿no? No es un arte puro. Como puntos más importantes, podemos ver acá
que dice, durante el siglo XVII se levantaron las grandes mezquitas de Safávidas, de Jorazán, Isfahán y Tabriz. Se utilizó mucho el arte de la cerámica vidriada en las superficies, sus características de textura y cromatismo. Se tenía como tradición que estaba prohibido representar figuras humanas. Sin embargo, el arte persa hace a un costado esta regla, digamos, esta prohibición de la cultura islámica, porque era influido. Entonces ellos comienzan a representar figuras humanas, ¿no? En sus pinturas, a la hora de tallar paredes, sus esculturas. Ellos obvian esta regla y comienzan a utilizar figuras humanas. Desarrollan un estilo particularmente refinado que se compartió a través de los estrechos contactos con el Asia Central, con el arte de la India. Bien, aquí nos podemos dar cuenta pues que gran parte de su arte, aquí lo vemos, a pesar que es el arte persa, ha sido influenciada por la India, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a poder dar cuenta que a su vez el arte hindú también ha sido influenciada por el arte de Mongolia. Bueno, el Imperio Mongol impulsó la islamización de la India del norte. Y aquí hay que separar porque la India del sur, digamos que tuvieron una cultura distinta, ¿no? Construyeron varias ciudades con influencia hindú, como son el Fuerte Rojo y el Taj Mahal. Que, bueno, el Taj Mahal es una de las actuales 7 maravillas del mundo, que la podemos ver ahí. El Taj Mahal, pues un poquito de su historia, en realidad fue construida en honor a la esposa de quien en su momento era el rey. Su esposa muere, entonces él le promete construirle el templo más hermoso para que él pudiera ir a visitar, ¿no? Entonces, en honor a su esposa, se construye este templo, el Taj Mahal, que si bien es hindú, tiene influencia de Mongolia. Akbar vamos a hablar de Akbar, que fue el propulsor, quien fundó la pintura en Mongolia. Fundó la pintura mongola en la India. Akbar fue un pintor famoso y él a su vez trae a varios pintores llamados Mir Sauyid Ali, Abdes Sumad, etc., quienes establecieron escuelas pictóricas en Gujarat, Rajasthan y Cochemira, algo así. Y estos se caracterizaron por el formalismo y la ornamentación vivaz y colorista, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta ahí en estas pinturas, la penúltima y la última y la penúltima, donde vemos pinturas bastante coloridas, ¿no? Bastante refinadas, donde se puede establecer una diferencia entre una línea y la otra. Se pueden ver las personas separadas del paisaje, etcétera, ¿no? Como dice, bastante coloridas. Y en la India del sur se mantuvo una tradición antigua del imperio de Vijayanagara, y donde al noroeste se funda una nueva religión llamada el sijismo, cuya representación artística, en su momento no fue artística, pero actualmente considerada una de sus joyas arquitectónicas es el Templo Dorado. Como vemos ahí en la primera imagen, el Templo Dorado
digamos, la mayor expresión artística que tiene la India del Sur desde la Edad Moderna, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver un poquito de los templos. Podemos ver el Fatehpur Sikri, una ciudad construida entre 1569 y 1585, que combina elementos islámicos con materiales y decoraciones hindúes, ¿no? Ahí podemos ver una columna dentro del templo. Y bueno, eso sería todo con respecto al arte hindú y mongol. Ya, bien. Faltaría Santa María Rojas. Santa María Rojas. Alexander. Santa María está en tu grupo, ¿no? Santa María. Alexander. Dígame, profesora. Niño, Santa María Rojas está en tu grupo. No está. Félix Santa María, ¿no? Sí. No se ¿Ha trabajado con ustedes? He hecho sus diapositivas, pero no me ha mencionado nada, profesora. No se ha comunicado nada. No. Entonces le pondré su nota mínima. Él sabía de la exposición, ¿cierto? Bueno, pues no está. Ok. Ya. Muy bien. Bueno, eso es todo con respecto al tema que les ha tocado sobre el arte barroco, el arte renacentista y clasicista. Se han extendido un poco más, ¿no? Ok. Y vamos a ver, ¿esa diapositiva de quién es? Chicos. Hola. Hola, Alexander. Sí, profesora. Alexander, ¿sus diapositivas de Santa María Rojas? Sí, profesora. ¿Esas son? También. Esas ha enviado. Sí, profesora, pero Tenía que como no se explicarlas. encuentra. Tenía que explicarlas, pues, ¿no? Ay, porcelana de temprano. Ven. Entonces, pues, si no está, no ha mandado audio, no ha mandado nada, no ha dicho nada, ya se pone su nota. Ok. Muy bien, chicos. Ok, ya hemos escuchado, jóvenes. Yo creo que ya saquemos las diapositivas. Gracias. Muy bien. Bueno, hemos escuchado ya las características del Renacimiento, del Barroco. Inclusive ellos se han extendido más, ¿no? Con respecto a las características, las pinturas que han utilizado, en cuanto a la escultura, arquitectura, ¿no? Muy interesante, muy importante. A ver, chicos, si tienen preguntas. Hola. Hola. Jóvenes. Jóvenes. No Aquí me estamos. Sí, Aquí si estamos, tienen profesora. preguntas, Aquí estamos. si no hay preguntas para pasar al otro grupo para poder avanzar, yo creo que ha estado bastante claro. Bueno, sí, se han extendido un poco más de lo que se le ha pedido. Y bueno, hemos estado escuchando sus características de cada uno de esos periodos. Muy interesante, ¿no? Si no tienen preguntas, chicos, pasamos al grupo. Ha estado claro. Bueno, yo sí entendí. Sí, profesora. Ya, ok. Entonces pasamos al siguiente grupo. ¿Ya? Bien. Ok, muy bien, gracias. Mi grupo. Así. Y luego hay un bingo. Sí. Profesora, Rebeca está presente.
que nos Sí, entró un sí, poco tarde. ya está. Ya está con asistencia, Rebeca. Vamos. A ver, vamos a permitir a este joven. Profesora, Hola, Daniel. Alexander, profesora. Profesora, le digo, lo que pasa es que Alexander. a donde estoy, la luz se ha ido y como está lloviendo fuerte, Uy, no he podido cargar mi celular y la verdad que ya hasta que se me apaga. Profesora, creo que no podré estar en toda la clase. bueno, si tienes problemas, así es. Por donde vive mucho llueve. Sí, profesora, acá siempre llueve por acá estos días. Sí, llueve bastante, ¿no? Ya. Ok, Daniel, te digo Daniel. Ya, Alexander. Ya, Bien. profesora, comenzamos. Sí, ya. Ya. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros en general. A continuación, nosotros vamos a exponer sobre el arte contemporáneo, pero otros tipos de estilos que ya han expuesto los otros compañeros del otro grupo. Y bueno, vamos a pensar que todos estamos en un museo virtual. En este caso, le vamos a dar la bienvenida al Museo de Luna a todos ustedes. Y bueno, al final queríamos hacer un bingo, pero se va a hacer, bueno, sí se va a sortear una pintura, un cuadro, con la ruleta, y en eso nos va a ayudar Carito. Pero primero vamos a escuchar esta linda exposición que hemos preparado para todos ustedes. Oh, muy bien. Hace, a ver, a mi compañero Tineo. ¿Estás ahí? Sí, sí está. Y ahí está. A ver, Tineo. Hola. Hola. ¿Sí me escucha, profesora? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Allá. ¿Qué tal? Sí, ya. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, sí, perfecto. Allá. Ok, profesora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera Luciana, vamos a exponer sobre el arte contemporáneo. Y bueno, a mí me ha tocado la parte donde voy a exponer lo que es el arte contemporáneo en sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Para ello, vamos a definir también lo que es el neoclasicismo. Ya. Fue un estilo dominante en el arte occidental, desde mediados del siglo XVIII hasta el año 1820. A partir de ahí, se desarrolló avance romanticismo, el cálido y colorista, sensible y poético. Pero, sin embargo, perduró de alguna manera a través de las enseñanzas académicas hasta el comienzo del siglo XX. Vamos ahora a ver sobre el neoclasicismo y también la ilustración. ¿Qué tiene que ver el neoclasicismo con la ilustración? Bueno, el neoclasicismo nació en sí como una reacción contra el hedonismo y también la frivolidad del rococó. Su impulso inicial no vino de la mano de los artistas, sino a través de filósofos. O sea, se puede decir de que este tipo de arte no va o no nace en sí de los artistas, ¿no? Sino más bien de los ilustradores, porque así se le llamaba, los ilustrados, ¿no? Que eran representantes de la ilustración de Francia. Para poder dar un poquito más de concepto al término de ilustración a los ilustrados, se le conocía por tener bastante conocimiento, ¿verdad? Bastante filosofía, por eso es que se les denomina ilustrados. Por ejemplo, hombres como Diderot o Voltaire protestaron contra el relajamiento moral del estilo rococó y por asociación contra el régimen que lo había engendrado. Además reclamaban un arte racional, un arte que sea moral y además que tenga principios. Pedían también un arte dirigido
hacia la razón y no por el sentimiento únicamente, ¿verdad? Porque usualmente se dice de que el arte es producto de las emociones, de los sentimientos, de lo que uno siente expresado a través del arte, pero en este caso, en el neoclasicismo y la ilustración, se pedía más bien de que el arte sea más razonable, se utiliza más la razón. Muy bien, vamos también a ver acerca del neoclasicismo, ¿ok? Y la antigüedad clásica. Bueno, las normas que el artista ilustrado, en este caso, las encontró en el espíritu de Grecia y de Roma. Además, algunos descubrimientos arqueológicos del siglo, de ese siglo, como las redescubiertas Herculano, que son del año 1738, o también Pompeya, desde el año 1748, y Paestum, revelan estos artes, estas ilustraciones revelan una serie de obras que fueron aceptadas por las academias como modelos y normas que toda creación artística debería de cumplir. Ahora sí, las pinturas tardaron en ser estudiadas y además divulgadas. Sí, que se poseían desde siempre las bellas esculturas atesoradas por los coleccionistas y dibujadas por pintores como ejercicio académico. Por esa razón, podemos decir sin ningún género de duda que estas fueron más decisivas en la creación de la pintura neoclásica. También se sacralizó el Renacimiento como otro periodo en el que había que ver la continuidad del arte supremo del clasicismo. Algunos pintores del barroco no son desdeñados, y porque supieron mantener las esencias clásicas en medio de la corriente imperante. Muy bien, esta ha sido la introducción o la primera parte de lo que significa el arte contemporáneo. Muchas gracias. Ya, yo les voy a hablar acerca de las características pictóricas del neoclasicismo. Bueno, una de ellas es que... Dígame, profesora. Sí, no, estoy diciendo Rebeca. Ay, presente. La principal fuente de inspiración del artista debía ser la naturaleza. Pero como esta es imperfecta, se debía escoger, ¿no? De ella lo mejor, sin dar cabida a lo que es la fealdad o la imperfección en sí. La segunda característica es las obras, pues de ellas debían ser realistas, pero idealizadas. En este caso, en el arte se caracterizaba también por lo que es que desarrollaban como las musculaturas perfectas y unas proporciones como que semejantes a las esculturas clásicas griegas. Otra también es que tiene una falta de expresividad y los sentimientos no deben ser mostrados o si se mostraban, pues debían ser contenidos y fríos. Y como otra característica también principal es que cuando había que aportar pasión a la escena, algunos pintores utilizaban lo que son recursos teatrales, como gesticulaciones grandilocuentes con los brazos. En sí, todos entendían como dar una parte de un mensaje trascendente con el que se quería, no sé, ennoblecer la escena, ¿no? Ahora en la otra diapositiva, que tenemos ahí otro cuadro, es que en esta, otras características diferentes a las anteriores, es que la luz era clara y fría, ya que si adaptaban, como vemos ahí, tonos dorados, se introducía lo que es una obra un tanto sensual, que se rechazaba lo que es la estética neoclásica. No se renuncia a lo que es el claroscuro, que sigue ahí utilizándose por algunos autores, porque la luz es intensa y pues permitía aclarar aún más lo que es la prioridad compositiva, dejando en sí lo que es la penumbra y lo más secundario.
Y cuando había un grupo que establecer una relación o movimiento en sí, resultaba como mensurado y con posturas muy estudiadas. Y también que las composiciones eran concebidas de forma geométrica, equilibrada y pues también, como lo vemos, estática. A la otra diapositiva, técnicamente la factura era impecable, ¿no? O sea, es decir, que la superficie del cuadro parecía esmaltada porque difícilmente se apreciaban lo que son las pinceladas y predomina lo que es en el dibujo la forma, el color, ya que como vemos ahí los colores son muy pálidos, convencionales y el objetivo es prioritario del pintor, ¿no? Porque como si vemos ahí, lo observamos, los contornos son bien definidos y hay como líneas bien trazadas y tiene mucho cuidado en lo que es cada detalle, buscando como una semejanza con lo que es la escultura. Y bueno, esas son las características principales y le doy pase a mi siguiente compañera para que hable de lo que son las características temáticas. Ya. Ya, profesora, eso le toca a Eric y bueno, no está, pero sí me ha enviado su audio. Eric, ¿cuál es el apellido de Eric? Arévalo Delgado. Ya. Ya, a ver, vamos a escucharlo. Buenas tardes, profesora. Yo voy a exponer sobre las características temáticas. En primer lugar, la antigüedad clásica es una de las críticas más recurrentes de los filosóficos ilustrados, la cual era que la visión que se tenía durante el recojo del mundo clásico giraba en torno a fantasías eróticas y diosas desnudas. Ahora también, sin renunciar al desnudo, se pondría en primer lugar la virtud, ¿no? La moralidad o también la erosidad de la escena. Bueno, normalmente el tema escogido es de una alegoría, ¿no? Para tener en cuenta en el presente, por lo que a la función narrativa del hecho había que añadirle una intención moralizante. Bueno, también se puede decir que los dioses mitológicos ahora son virtuosos y se alzan imponentes por encima de los mortales. Los héroes aparecen también victoriosos en el momento más trascendente de la hazaña. Y por último también podríamos decir que los personajes históricos son ecuánimes, ¿no? Pacientes, sobrios y abnegados. Pues son ejemplos morales de conducta a seguir como Sócrates, los Horácidos o Cinciano, ¿no? Como son los nuevos santos y mártires también, que ofrecen patrones de vida morales, alejados de la corrupción, también el lujo, el egoísmo y por último también la locura. Muchas gracias. Por otro lado, diríamos que el segundo género de importancia que se practica es el retrato, lo cual busca la captación psicológica del retrato, aunque mostrándose un poco idealizado. También poses y escenarios muy estudiosos que pretenden transmitir elegancia y también sinceridad. Y por último tenemos el paisaje, lo cual es un género menor que justifica de forma independiente, ¿no? Si es para recrearse en una naturaleza ideal, la cual sirva de fondo en una escena o en una narración. Bueno, también se pone de moda el paisaje de parajes, con restos arqueológicos reales y fingidos también que pretenden recrear una idílica y melancólica campiña, la cual las vistas de ciudades recreacionales construyen vistas. Muchas gracias. Ya, eso sería todo de Erika. Ya. Ahora le toca a Jorge. Hola. Jorge Niño. Profesora, buenas. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, siguiendo con la exposición, representantes del neoclasicismo. Encontramos muchos representantes, ya sea en arquitectura, literatura, pero nos vamos a centrar generalmente en la pintura neoclásica. Entonces, he considerado los más importantes representantes que a continuación les voy a mencionar, que es Jacques Louis David, que nació en 1748 y murió en 1825. Más adelante voy a profundizar en este autor, en este representante, porque es el más importante. Luego tenemos a Jean-Auguste Dominique Ingres, con sus obras de referencia a Napoleón en su trono imperial, Edipo y la Esfirre, una bañista de
Valpingón, la gran odalisca. También tenemos a lo que es Rafael Men, nació en 1728 y murió en 1779. Tenemos a Francisco Valleu, tenemos a Angelina Kaulman, también tenemos a Mariano Salvador Maella, Francisco de Goya. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Jacques Louis David nació en París el 30 de agosto de 1748 y murió en Bruselas el 29 de diciembre de 1825. Fue un pintor neoclásico francés por excelencia, ¿no? Inspirado en la antigüedad greco-romana. Su arte supura lo que es el clasicismo, ¿no? Y más que todo estuvo ligado al clima político y social que le tocó vivir. Luis David es de una familia, nace de una familia próspera, ¿no? Su infancia la pasó feliz hasta los 9 años. Su padre dice que fue asesinado en un duelo y su madre lo dejó bajo el cuidado de sus tíos. Que los tíos fueron los que le dieron educación, pues, ¿no? Pero sin embargo, David nunca fue un gran estudiante, no le gustaba el estudio en realidad, pero lo que sí él le gustaba lo que es la pintura, los dibujos desde niño. Incluso decía de que sus libros, él los forraba, los cubría con dibujos, los pintaba así, sus cuadernos, sus libros. Entonces, sus tíos vieron ese arte que tenía él, entonces no tuvieron otra opción de potenciar esa actividad, ¿no?, que le apasionaba al niño, pues, ¿no? Entonces lo pusieron a aprender el oficio de butcher en la Real Academia de Pintura y Escultura. David se comenzó a hacerse notar, ¿no? Entonces, pero no era muy querido en realidad por sus compañeros y todos los que lo rodeaban, pero nadie podía negar su talento, pues, ¿no? Porque era un talento único que tenía. Luego, él pintó grandes cuadros, ¿no? Dentro de ese lugar donde él estudiaba, donde se hizo famoso, pues, ¿no? Y por eso tenía esa envidia también de sus compañeros. Su obra empieza a desprender con su filio político. El mal de la garganta, profesora. Sí, pues se escucha, se te escucha fónico. Me quiere dar fiebre. Oh. Ya, bueno, continuando con la posición, profesora. Bueno, David apoyó la revolución, incluso de modo a veces fanático, ¿no? Realizó propaganda para la nueva república y se hizo colega de Marat y también de Robespierre. En realidad no sabemos muy bien, pero cómo acabó el periodo ¿cómo se llama? De David. Dice, bueno, me estoy confundiendo. Hola. ¿Qué pasó, niño? Hola, ¿me escucha? No, recién. Se me fue el audio. Bueno. Siguiente diapositiva.
Bueno, entre las obras más importantes que puedo mencionar de David son las siguientes, ¿no? Tenemos la muerte de Séneca en 1773. Tenemos San Roque incendiando ante la Virgen por la curación de los apestados en 1780. Esto lo encontramos en el Museo de Bellas Artes en Marsella. Tenemos el dolor y los lamentos de Andrómaca sobre el cuerpo de Héctor en 1783. Tenemos lo que es el Belisario en 1764, que lo encontramos en el Museo de Louvre, París. Tenemos el juramento de los Horacios en 1784. La muerte de Sócrates en 1787. Tenemos también lo que es los liticios llevando a Bruto los cuerpos de sus hijos en 1789. La condensa de Sorqui. También tenemos el juramento del juego de pelota, la muerte de Marat en 1793, las Sabinas, que fue un cuadro relacionado con la leyenda romana del rayo de las Sabinas, ¿no? En 1799. Y lo encontramos en el Museo de Louvre, París. Napoleón cruzando los Alpes. Y bueno, y así tenemos varias obras, ¿no? A continuación verán algunas obras, algunos pintados por él, en la siguiente diapositiva. Como verán aquí, esas son sus obras, sus pintados que hace rato he mencionado. Por ejemplo, ahí tenemos el retrato en Cuestas del Conde, el dolor y los lamentos de Andrómaca. El Belisario pidiendo limosna, el retrato de su esposa, los amores de París y Helena. Y así tenemos varios retratos. En la siguiente diapositiva también tenemos. No puedo hablar mucho, por eso estoy así. Sí, a mí me imagino. Voy a dar paso a mi compañero porque se haga la exposición. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras. Hola. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de las características del vanguardismo. La siguiente diapositiva. Ok. Primero hablemos un poco acerca del contexto histórico. Esta época estuvo influida por la transformación política, tecnológica, económica y social que se inició durante el siglo XIX. A lo largo de este siglo, tras la caída de las colonias en América, Europa dio un giro hacia el imperialismo y también en el intercambio comercial con estas colonias, lo que permitió el acceso a nuevas mercancías exóticas, que despertaron la curiosidad de artistas y escritores. Dentro de este contexto histórico tenemos la ideología del proceso, la transformación social acelerada, el estancamiento de las academias y las guerras mundiales, que bueno, la primera fue de 1914 a 1919 y la segunda de 1939 a 1945. La siguiente diapositiva. Ok, dentro de las características principales tenemos la disconformidad con la realidad. Tanto artistas como escritores de vanguardia cuestionaron abiertamente la realidad y por ello se mostraron opuestos a los valores de la burguesía. Esto lo expresaron a través de dos caminos distintos. El primero, podemos tener en positiva la evasión de la realidad y el deseo de cambiar el mundo a través del arte. Hasta ahorita hemos visto, digamos, imágenes que podemos observar normales, ¿no? Por decirlo así, pero el vanguardismo tiene la característica de romper un poco con lo clásico, con lo común, e ir innovando. La siguiente diapositiva. No, la anterior. El rupturismo. Ok, gracias. Los vanguardias procuraron romper con la autoridad académica que juzgaba qué era el arte y qué no en base a reglas rígidas, ¿no? Dentro de estos tenemos los más importantes, que fue el rechazo de la imitación de la naturaleza, como le mencionaba, y el rechazo del concepto de la belleza clásica. Ahora sí, la siguiente diapo. Gracias. Libertad de expresión. Artistas y escritores de vanguardias aspiraban a la absoluta libertad de expresión
El arte y la literatura se concebían como una tribuna desde la cual se podía ejercer la libertad de pensamiento y también la libertad creativa, tanto de artistas como escritores. También tenemos el espíritu de grupo, que en general los vanguardias se caracterizaron por reunir a un conjunto de artistas decididos a luchar juntos por la promoción de una idea. Bueno, acá también las vanguardias podemos notar o observar en las diferentes imágenes que hemos ido viendo que se inclinaron mucho a lo que es la experimentación. Tanto en las artes como en la literatura, los elementos compositivos, ya sea a través de materiales, palabras o sonidos, fueron sometidos a un intenso proceso de indagación creativa. Tenemos acá la literatura y el arte. En cuanto a la literatura, los vanguardias se caracterizaron por romper las reglas de composición. Por ejemplo, en poesía se opusieron al refinamiento del lenguaje y experimentaron con la tipografía y sonoridad. En narrativa, el narrador se desdobla en múltiples voces y se presta mayor atención a lo que es la construcción interior de cada uno de los personajes. En cuanto al arte, como podemos observar en esta imagen, no vemos comúnmente esto, ¿no? Se caracterizaron por revolucionar el lenguaje de artes plásticas, especialmente bien fuera para expresar los nuevos temas del siglo que se dio esta época, o bien fuera para centrar toda la atención en la creatividad formal. Dentro del vanguardismo tenemos diferentes movimientos. La siguiente diapositiva. Ok. Tenemos 4, que es el fauvismo, expresionismo, cubismo y futurismo. El fauvismo, que lo podemos ubicar en la imagen donde aparece una persona, observemos bien los colores. Es un movimiento estrictamente pictórico, ya que buscaba expresar la furia del color, que era el protagonista absoluto de sus composiciones. Bueno, sus representantes más importantes fueron Henri Matisse, André Derain, Maurice de Blacny y Raoul Dufy, que más adelante mi compañero va a explicar un poquito más acerca de los representantes. En el expresionismo tenemos como una cara que parece que estuviera gritando, podemos observar ahí para ubicarla, y es un movimiento artístico y literario que surge en Alemania. Rechaza lo que es la realidad y cuestiona la sociedad abiertamente. Se interesa mucho en lo que es la expresión del desencanto, lo grotesco, lo trágico, la muerte y la sexualidad. Temas ampliamente desarrollados en la literatura también. En cuanto a sus exponentes, podemos mencionar a George Heine y Henry Mann en la literatura, y en artes podemos destacar a Edvard Munch con su obra, como vemos ahí, su pintura El grito, o Autorretrato con cigarro también, que son sus 2 obras importantes. El cubismo lo podemos observar ahí en la parte de abajo de la persona, que habíamos mencionado antes, para que lo puedan ubicar, que es un movimiento artístico que se originó en Francia. Se caracterizó por representar en un solo plano diversos puntos de vista. También usó la síntesis gráfica y experimentó con la mezcla de elementos plásticos y signos gráficos. Luego tenemos al futurismo, lo podemos observar en la última imagen, que es un movimiento artístico y literario originado en Italia. Este proclama el triunfo de la era de la máquina. A diferencia de las demás vanguardias, el futurismo era próximo a la ideología de derecha y veía la guerra con entusiasmo. Legitimaba la violencia y el machismo, un poco diferente a los demás movimientos, ¿no? La siguiente diapositiva. Tenemos la abstracción lírica. Observemos estas 4 imágenes que tienen algunas cosas en común, pero cada una se diferencia de la otra. La abstracción lírica es un movimiento artístico que se originó en Rusia. Renunció por completo a la figuración, usando con absoluta libertad los recursos de la línea, el punto y el color sobre el plano. En cuanto al constructivismo, se originó en Rusia, se expresó en la pintura lo que es la escultura, el diseño, y se caracterizó por trabajar la geometría espacial, como podemos observar, tanto en superficies bidimensionales como en la escultura. El suprematismo, que lo podemos observar en las imágenes de abajo, es un movimiento artístico que se originó también en Rusia. Está alineado con la abstracción geométrica, pero a diferencia del constructivismo, se restringe a la geometría plana. Podemos observar algunos círculos, unos triángulos, unos cuadriláteros ahí en la imagen. Okay. Luego tenemos al dadaísmo, que es un movimiento tanto artístico como literario. Se originó en Suiza. Y este ha sido considerado un movimiento antiarte. Ustedes se preguntarán por qué. Porque cuestiona la noción del arte y la literatura occidental y reivindica lo absurdo y la libre asociación de imágenes incongruentes. La siguiente diapositiva, Luciana, por favor. Ok, el creacionismo.
Este es un movimiento literario fundado en España por su máximo representante, Huidobro, y se proponía buscar prescindir de las descripciones, darle un nuevo uso a la tipografía y revolucionar el uso de los signos de puntuación y del léxico. Por ejemplo, un fragmento de arte poética de Huidobro es que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas, una hoja que cae, algo pasa volando. Entre sus principales representantes, aparte de Huidobro, también tenemos a Pierre Reverde. Dentro del neoplasticismo, o también llamado de Stijl, es un movimiento artístico que se originó en los Países Bajos. Se expresó las artes plásticas, el diseño y la arquitectura. Se basa en lo que es la abstracción geométrica. Ahí podemos observar varios cuadros y rectángulos de colores amarillos, celestes, rojo, negro y blanco. Y limita sus recursos a líneas perpendiculares y una muy reducida paleta de colores. En el ultraísmo, en donde podemos observar que parece que una mujer está acostada durmiendo, pero es un poco distinta a las imágenes que normalmente vemos, es un movimiento literario también que surge en España, por inspiración de su predecesor, el creacionismo. Pretendía centrarse en lo que es la metáfora, eliminar los recursos decorativos del lenguaje y romper con las leyes y con lo común. Y por último, pero no menos importante, tenemos el surrealismo, que es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia. Se basó en los principios del psicoanálisis, especialmente en el concepto del inconsciente y el uso del automatismo como forma de creación, ya que el vanguardismo fue una manera de romper con la realidad, tuvo muy corta duración. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Ok, le doy pase a mi siguiente compañero. Ya, ok. Representantes. Ya, profesora, buenas. Yo voy a hablar sobre los representantes. El primero es Claude Monet. Nació el 14 de noviembre de 1840 en París, Francia. Sus padres, bueno, fue el segundo hijo de Claude Adolphe Monet, que fue un empresario, y Lois Justine Aubre Monet, que ella fue una cantante. Bueno, en 1855 él ya, cuando tuvo sus 15 años, él ya gozaba de una cierta reputación como un caricaturista, y en 1857, con 17 años, él vio morir a su madre. Un año después, en 1858, él participó por primera vez en la exposición municipal de Havre, celebrado entre los meses de agosto y octubre, con el cuadro titulado, no sabría cómo pronunciarlo, Web Price Rolls, supongo, fechado en ese mismo año. Sus estudios, bueno, con el apoyo de su padre y de su tía Jean-Marie Lecadre, que le recomienda al pintor Armand Gautier, él viajó a París en 1859. Allá acudió a una academia libre, la Academia Suisse, donde dispuso de modelos para que él pudiera ejercitarse en lo que es dibujo de figuras, y se unió a un pequeño grupo de jóvenes pintores. Él, el 8 de agosto de 1867, cuando nace su primer hijo, Jean, ignorado por la familia de este pintor, en mayo de 1868, vive con su mujer Camille y su hijo, y bueno, su situación familiar era muy difícil, y él intentó suicidarse y bueno, falló en ese intento. Después, en el mes de junio, recibe una ayuda económica de Gaudibert, y en ese mismo verano se traslada a El Havre, donde es condecorado con la medalla de plata de la Exposición Marítima Internacional de Havre. Bueno, tras la muerte de su padre, que ocurrió el 17 de enero de 1871, Monet abandonaría Londres a finales de mayo, camino de Holanda. Fascinado por sus paisajes, él se instala en Zaandam, ciudad próxima a Ámsterdam, donde permanece hasta el mes de octubre, ya que una vez terminada la guerra, él ya regresaría a su país. En su pintura, bueno, él pintaba al aire libre paisajes y escenas de la sociedad burguesa, y también gozó de un cierto éxito en exposiciones oficiales. Según su estilo, evolucionaba, transgredía los convencionalismos en beneficio de una expresión artística que era más directa, el impresionismo. Bueno, en 1874, junto a sus colegas, organizaron sus propias exposiciones y se autodenominaron los Independientes, aunque se les aplicó burlonamente la etiqueta de impresionistas, porque
fue una causa del aspecto inacabado de sus obras, como era una primera impresión, y también porque una de las pinturas de Monet llevaba el título Impresión, que es el sol naciente, que está en el Museo de Marmottan, en París. En 1878, Monet se establece provisionalmente en París, donde el 17 de marzo de este año va a nacer su segundo hijo, Michel, hecho que quebrantará definitivamente la salud de su mujer, y la muerte de Camille el 5 de septiembre de 1879, y lo dejó sin saber cómo organizar su vida y la de sus hijos. A mediados de la década de 1880 está considerado como el dirigente de la escuela impresionista, y él alcanzó el reconocimiento y una buena posición económica, valorado como maestro de la observación meticulosa. El 16 de julio de 1892 se casa con Alice Oscheden, y bueno, ya para su muerte Claude Monet continuó pintando, y ya para su edad avanzada la vista ya le fallaba, y también casi hasta el momento de su fallecimiento él fallecería de cáncer de pulmón el 5 de diciembre de 1929 y fue enterrado en el cementerio de la iglesia. Bueno, el siguiente representante, Pierre Auguste Renoir, nació el 25 de febrero de 1841 en Limoges, Francia. Fue el sexto de los 7 hijos de Marguerite Merlet, que ella fue una costurera, y Leonard Renoir, que fue un sastre, y se trasladó con su familia a París. Sus estudios fue en una escuela religiosa dirigida por los hermanos de las escuelas. Unos años después abandonó sus estudios y él empezó a trabajar como un decorador en una fábrica de porcelanas. Ya con 17 años copiaba pinturas sobre abanicos, pantallas de lámparas y persianas. Fue admitido en la Academia de Bellas Artes y en 1862 él se matriculó en la Academia del pintor suizo Charles Gabriel Kegler, donde se encontraría con Frédéric Bazille. Bueno, en sus influencias, en su obra más temprana se pudo observar la influencia de pintores como el que acabo de hablar, Monet, y su tratamiento de la luz, y de Eugène Delacroix en su tratamiento del color. En 1864 tuvo lugar su primera exhibición en París, pero no fue verdaderamente reconocida hasta 1874 en la primera exposición de pintores de la nueva escuela impresionista. Sus obras, su baile del Moulin de Galette, que lo hizo en 1866, es una de las obras más famosas del impresionismo. Habría que destacar como otros ejemplos de retrato el Madame Charpentier y sus niños, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, y Gianni Samari, que está en el Museo del Louvre de París. Él consiguió una gran reputación con la exposición individual celebrada en la Galería Durand-Ruel de París en 1883, y entre 1884 y 1887 realizó una serie de estudios de grupo de figuras desnudas conocidas como las grandes bañistas, que está en el Museo de Arte de Filadelfia. En sus últimos 20 años sufrió artritis y continuó trabajando con un pincel atado al brazo. Y él fallece el 3 de diciembre de 1919 en Cannes. El siguiente representante es Edvard Munch. Nació el 12 de diciembre de 1863 en Loetien, Noruega. Hijo de Christian Munch, que fue un médico castrense cuando aún no había cumplido los 5 años. Laura Catherine, su madre, murió víctima de la tuberculosis. En 1880 él va a tomar la decisión de dedicarse a la pintura y con ese propósito se inscribe en la escuela de dibujo de la ciudad. En 1885 una beca le permitió seguir estudiando en París el expresionismo. Bueno, sus cuadros y obras gráficas dieron para el desarrollo del expresionismo. La mayor parte de su producción artística la realizó entre París y Berlín en el año 1892. La exposición de sus cuadros en Berlín impresionó tanto a las autoridades que cerraron la muestra. Restablecido, regresó a Noruega e inició un periodo en el que su obra muestra una nueva vitalidad. Realiza los murales de la Universidad de Oslo. Entre sus pinturas destacan El Grito, que está en el Museo Nacional de Oslo, y El Niño Enfermo, que está en el mismo museo. Las obras que reflejan la pérdida de su madre y hermana víctimas de la tuberculosis, asimismo también escenas tristes y melancólicas como El Puente,
y en 1940 realizó su último autorretrato entre el reloj y la cama, que está en el Museo Munch. En casi todos sus trabajos se puede apreciar una parte impresionista, en especial en algunos paisajes y en algunos retratos. Y otras personas confirman la atracción de Munch por el drama, como en Desesperación o Virgen. Realizó muchas xilografías, aguafuertes y litografías a lo largo de su vida. En su testamento legó a la ciudad de Oslo 1.200 pinturas, 18.000 grabados, 7.500 acuarelas y dibujos, 6 esculturas y todas sus fotografías, cartas, bibliotecas y manuscritos. En septiembre de 2006, la policía de Noruega informó la recuperación del Grito y Madonna, obras maestras de Munch que 2 años después de haber sido robadas del museo llevaban el nombre del artista en Oslo. La última de las 4 versiones del Grito de Edvard Munch, que estaba en manos privadas, se vendió el 2 de mayo de 2012 en Nueva York por $119 millones, con este que estableció un nuevo récord histórico. El cuadro pertenecía a Peter Oslin, cuyo padre fue amigo, vecino y empleador de Munch. Él fallece en Ekeli el 23 de enero de 1944. La siguiente diapositiva. Ya, a ver. Pablo Picasso. Él nació el 25 de octubre de 1881 en el número 36 de la Plaza de Rego de Málaga. Según su certificado de nacimiento, se llamó Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, hijo primogénito del matrimonio formado por José Ruiz Blasco, profesor de la Escuela de Bellas Artes de esta capital, y María Picasso López, que tuvo 2 hermanas, Dolores y Concepción. Sus estudios. Bueno, su padre se encargará de iniciar en el dibujo y la pintura en septiembre de 1891. José Ruiz Blasco accede a una plaza de profesor en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña, llevándose a toda su familia con él. Picasso será admitido en esta escuela un año después. Hasta el año 1898 utilizó los apellidos paternos y maternos para firmar sus trabajos, pero desde 1901 firmó solo con el apellido de la madre. Con 10 años él ya realizó sus primeras pinturas y a los 15 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Consiguió el ingreso presentado el lienzo Ciencia y Caridad, que está en el Museo Picasso en Barcelona. Su periodo azul. El denominado periodo azul de Picasso discurre aproximadamente entre 1901 y 1904. El nombre proviene del color que domina la gama cromática de las pinturas tras el suicidio de su amigo Carlos Casagemas. Afectado por la muerte de su amigo, pintó el suicidio de su amigo Carlos Casagemas, cuadro donde empezaba a mostrar su paso al periodo azul. En 1904 él se estableció en París y la obra de Edgar Degas y Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec ejercieron una gran influencia sobre él. En sus pinturas de esa época reflejará la miseria humana, gente mendiga, alcohólicos y prostitutas. En el periodo rosa, conoció a su primera compañera, Fernanda Oliver, y con esta relación Picasso cambió su paleta hacia tonos rosas y rojos. En los años 1904 y 1905 se conocen, así como su periodo rosa. Sus temas se centraron en el mundo del circo, creando obras como Familias de acróbatas. Trabó amistad con el poeta Max Jacob y el escritor Guillaume Apollinaire, los marchantes Ambrose Vollard y Daniel Henry Kahnweiler, y los estadounidenses Gertrude Stein y su hermano, Leo, quienes convirtieron en sus primeros mecenas. Todos ellos fueron retratados por el pintor. En cubismo sintético. En el año 1912 realizó su primer collage, Naturaleza muerta con silla de paja, que está en el Museo Picasso París, combinando pasta de papel y un trozo de hule sobre un lienzo pintado. Estas técnicas señalan la transición al cubismo sintético. 2 obras de 1915 demuestran la simultaneidad de estilos que utilizó Arkeli, que está en el Museo Moderno, que es un cuadro cubista sintético, mientras que un dibujo de su marchante Vollard está realizado en el estilo ingrista, así denominado porque emula las formas artísticas del pintor francés Jean Auguste. De 1923 es su Arlequín con espejo, obra de su llamada periodo clásico, anunciado en parte en los dibujos ingristas y también consecuencia de su estancia en Italia en 1917.
En la Primera Guerra Mundial, él se trasladó a Roma para realizar los decorados de los ballestes rusos de Sergei Diaghilev, y allí conoció a la bailarina Olga Koklova, con la que contrajo matrimonio. Picasso le retrató en varias ocasiones, al igual que a su único hijo legítimo, Pablo, por ejemplo en Pablo vestido de Arlequín, que está en el Museo Picasso de París. Trabajó una serie de cuadros con figuras robustas, pesadas, escultóricas dentro del estilo ingresco, como por ejemplo Tres mujeres en la fuente, que está en el Museo de Arte Moderno, y obras inspiradas en la mitología como Las flautas de Pan, está en el Museo Picasso de París. Al mismo tiempo, creó también extraños cuadros de bañistas inflados e informes con cabezas muy